Saludos, bienvenidos a los espectadores de Televisión Los Palacios a esta edición especial de A Debate, con la que Televisión Los Palacios quiere celebrar el Día de Andalucía. Hoy se cumplen 32 años de aquel primer referéndum a partir del cual Andalucía comenzó su periplo hacia el autogobierno a través del artículo 151 de la Constitución española, el cual otorgaba mayores competencias a las comunidades que se acogían a él. Era el caso de Cataluña, el País Vasco o Galicia y a partir de ese momento también de Andalucía. Hoy celebramos un día especial, una onomástica especial también para Radio Televisión Los Palacios, ya que celebra su aniversario. Radio Unión cumple 26 años y la televisión local de aquí, de Los Palacios y Villafranca, cumple 21. Para hablar de todas estas efemérides nos acompañan hoy representantes de los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal. Saludamos en primer lugar al portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento, Pedro Amalio Moguer. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, lo que queráis. También saludamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Palacios, Antonio Romero. Buenas noches. Buenas noches y muchas felicidades por vuestro aniversario. Gracias. También saludamos a la portavoz, en este caso, del Comité Local del Partido Socialista de Los Palacios y Villafranca, Rosario Ayala. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias, Carmen. Y por último saludamos al alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle. Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Bueno, saludados todos los contertulios. Yo creo que cabe decir a los espectadores que a lo largo de este debate iremos planteando cuestiones generales sobre Andalucía, abriendo turnos de palabra para que todos los asistentes puedan expresar su opinión. Dicho esto, comenzamos el debate planteando una primera cuestión. ¿Qué hemos conseguido en estos casi 30 años ya de autogobierno en Andalucía? ¿Dónde está nuestra comunidad autónoma y hacia dónde camina? Comenzamos hablando con el portavoz del Partido Andalucista, Pedro Amalio Moguer, que tiene ya la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, hemos conseguido mucho y bueno, también hemos conseguido algunas cosas que no nos gustan a los andalucistas. Pero a mí sí, antes de empezar, me gustaría puntualizar un hecho, y es que efectivamente a nosotros los andalucistas, como a muchos de los ciudadanos que vivieron aquellos años, aquel 1980, el 28 de febrero fue un día un poco agridulce, porque aunque el referéndum no se ganó, porque es verdad que Almería no consiguió la mitad más uno, era también una barbaridad lo que se pedía la mitad más uno del censo, dependiendo de o independientemente de la gente que fuera a votarlo. De hecho fue así, fueron menos gente que la mitad del censo, por lo tanto no consiguieron ellos la mitad más uno. Pero es verdad que nosotros tenemos o hemos tenido autonomía plena a través del artículo 151 y a mí me gustaría resaltar la labor, porque estaba buscando entre mis cosas el acta del diario de sesiones del Congreso de los Diputados, y es curioso porque aquí refleja perfectamente lo que quiero contaros, y es que la autonomía andaluza se consiguió a través del artículo 144, que fue una vía al 151. Eso fue una nueva fórmula que puso encima de la mesa Miguel Roca, un diputado que había de la minoría catalana, un parlamentario, perdón, de la minoría catalana, y que hacía que nosotros los andaluces no tuviéramos que volver a repetir el referéndum, que era lo que pretendía el gobierno de la UCD, que repitiéramos el referéndum. ¿Por qué fue eso así? Pues eso fue así porque los andalucistas, el señor Suárez presentó una moción de confianza y nosotros los andalucistas le dijimos que si quería que le votáramos la moción a favor, tenía que darle la autonomía a los andaluces a través del artículo 144 para llegar al 151, que era la autonomía plena. Por lo tanto, digo, nos sentimos un poco así, un sentimiento un poco agridulce, porque aunque ese referéndum es verdad que se perdió, pero el sentimiento de lucha y de entrega del pueblo andaluz por llegar a la autonomía plena, yo creo que el objetivo final se consiguió y por eso hoy estamos aquí. Porque ese espíritu de lucha se inició. Ese espíritu de lucha se inició ahí y hemos llegado a lo que conocemos hoy en día
como la autonomía, que creemos nosotros los andalucistas que es una herramienta adecuada y necesaria para el resto de España también. Antonio, ¿qué hemos conseguido en Andalucía en estos años? Hoy es día festivo, lo decíamos anteriormente, ¿no? Hoy es un día para felicitarnos todos, ¿no? Como andaluces que somos y que queremos el bienestar de nuestra tierra. Y bueno, lo que hemos conseguido es, sin lugar a dudas, una madurez que no teníamos en estos años atrás. Hace 30 años, obviamente, estaba recién nacida la autonomía andaluza. Hemos conseguido una madurez, ya tenemos 30 años como autonomía y somos una comunidad autónoma de las más importantes para mí, como me imagino que para todos los que están aquí, lógicamente la más importante de España, faltaría más, pero objetivamente de las más importantes de España, por población, por volumen de actividad, por la idiosincrasia de nuestros vecinos. Hoy es un día para felicitarnos todos y para valorar los aspectos positivos de nuestra tierra, los tradicionales y los que se han ido cosechando también en los últimos años. Hay que resaltar los valores positivos de nuestra tierra, que muchas veces de una forma lamentable son denostados fuera de Andalucía, y que debemos los andaluces velar día a día por tratar de conseguir el reconocimiento de aquellos ni más ni menos que nos merecemos como andaluces. Somos una tierra, una bendita tierra de mucha riqueza, tenemos un personal humano, tenemos una gente encantadora y tenemos un potencial de crecimiento enorme. Yo me quedo, por un lado, en estos años de autogobierno con la consagración, lógicamente, de nuestra autonomía. Me quedo con el gran potencial que tenemos todavía por delante y me quedo con que ese potencial, desgraciadamente, a día de hoy, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, no se ve correspondido con las cifras de empleo ni con las cifras de riqueza que todos querríamos para nuestra tierra. Yo me siento, como todos los que estamos aquí, esto no se trata de hacer una falsa demagogia, muy andaluz, y creo que todos debemos velar por enaltecer los valores de Andalucía allí donde vayamos. Y muchas veces, como digo, frente a ataques y misericordias que vienen de fuera de nuestra tierra. En ese sentido, recalcar que hemos crecido, que somos una autonomía ya de 30 años, que hemos conseguido un nivel de competencia a la altura de las históricas, lo conseguimos gracias a lo que se volcó el pueblo andaluz desde el principio, o gracias a los esfuerzos de la vía del 143, se pasó a la vía rápida del artículo 151, al igual que todas las históricas. Tuvimos un referéndum para plebiscitar la autonomía que no se le exigió a ninguna otra comunidad histórica. Eso fue un paso adelante de los andaluces y después, recientemente, en el año 2007, tuvimos una reforma del Estatuto de Autonomía donde vimos consagrado pues todo un nivel de competencia más acorde con los tiempos que corren. Es para estar orgulloso de nuestra tierra y para reivindicar que el potencial, ese potencial económico de nuestra tierra fundamentalmente se ponga en marcha lo antes posible por el bien de nuestros vecinos. Gracias, Antonio. Chari, ¿dónde está Andalucía en estos momentos? Obviamente la Andalucía de hoy día, la Andalucía que hoy conmemoramos y hoy celebramos, en aquel 28 de febrero de 1980, una Andalucía de 32 años después, que obviamente, y como aquí tanto el portavoz del Partido Andalucista como del Partido Popular están poniendo de manifiesto, no tiene absolutamente nada que ver con la Andalucía de hace 30 años, una Andalucía que entonces pintaban en blanco y negro y que gracias al autogobierno y a la autodeterminación pudimos sembrar los primeros pasos de cuál era nuestro camino, hacia dónde queríamos ir. Nadie mejor que los andaluces sabíamos cuáles eran nuestros problemas, nuestras necesidades, y a través del autogobierno nos permitieron primero autorreafirmarnos como andaluces. De ahí que a través de este referéndum la autoestima de los andaluces creciera de una forma determinante en comparación, cuando comparamos la comunidad autónoma andaluza con otras comunidades, pero también de alguna manera nos permitió ir marcando nuestro propio camino con este autogobierno. Han sido 30 años de consecución de libertades, de derechos sociales fundamentalmente, en un gobierno, el gobierno que ha tenido durante 30 años, que sigue teniendo durante 30 años el gobierno de la Junta de Andalucía, que ha permitido
el abanderar derechos sociales ahora mismo, que son, en comparación con los derechos sociales y las libertades sociales que tienen otras comunidades autónomas, desde luego pioneros, y seguimos estando en la palestra, y podemos decir con orgullo que la comunidad autónoma andaluza sigue estando a pie en cuanto a derechos sociales, una educación y una sanidad pública de calidad, unas infraestructuras, una modernización extraordinaria en cuanto a infraestructura, kilómetros de carretera, ferrocarril, que hicieron también hacer de nuestra comunidad autónoma una comunidad autónoma más moderna y más competitiva. El hecho de la autodeterminación de alguna manera también ha permitido no solo acercar la administración a los ciudadanos, sino acercar también la política a los ciudadanos y hacer copartícipes a los propios ciudadanos de las decisiones que al fin y al cabo adoptamos aquellos que somos elegidos democráticamente. Una sociedad también hemos logrado vertebrada. De hecho, las más de 2.500 asociaciones que hay en nuestra comunidad autónoma indica que es una sociedad que se vertebró a lo largo, que se ha ido vertebrando a lo largo de estos 30 años, pero sobre todo donde ha existido y existe a día de hoy una cohesión social importantísima entre todos los agentes sociales, agentes sindicales, patronal, el propio tejido asociativo, los propios ciudadanos, y esa concertación social ahí es donde tenemos que poner el acento de una manera muy especial, no permitiendo que se rompa esa concertación social, ese acuerdo entre todos los agentes, y sobre todo no permitiendo que de ninguna manera nadie abandere la desigualdad social, esta igualdad social por la que tanto se han luchado a lo largo de estos 30 años y que a través de la consecución de todos estos derechos sociales que a día de hoy, de los que a día de hoy podemos presumir los andaluces, yo creo que ese es el punto de partida fundamental del cual podemos presumir los andaluces y andaluzas. Gracias, Chari. Tiene la palabra Juan Manuel Valle. Muchas gracias. Sí, yo en primer lugar felicitar a todos los palaciegos y palaciegas en este Día de Andalucía y como no al resto de contertulios. Coincido plenamente con las palabras de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Durante estos 30 años es evidente que Andalucía y España pues, se han consolidado dentro de un Estado democrático. No tiene nada que ver la Andalucía y el Estado español previo a todo el proceso de conformación de las autonomías, previo a la transición democrática. Y por lo tanto cualquier persona sabe que ni la educación, ni la sanidad, ni las carreteras de Andalucía de hace 30 años son las mismas que hoy en día. Es evidente que hemos experimentado un proceso de transformación importante, fruto de la consecución de la autonomía plena, en aquel proceso en el que intentaron cortarnos y que Andalucía entrase por la puerta de atrás a la autonomía, y fue el pueblo andaluz, que yo pienso que es el principal protagonista de estos 30 y algo años que llevamos de desarrollo de autonomía, fue el que consiguió plasmar en ese estatuto, en esa norma madre de todos los andaluces y andaluces, que luego sufrió una reforma en el año 2007, pues el espíritu y la ilusión con la que Andalucía salía de un montón de años de letargo en una dictadura oscura, un periodo para olvidar de nuestra historia, y aquella ilusión se plasmó en el Estatuto de Autonomía. Si bien es cierto que también en estos 30 años de Andalucía pues tenemos que hablar de muchas más cosas, ¿no? Del desarrollo de las zonas rurales, que no hemos conseguido alcanzar los niveles que quisiéramos de cohesión social, la lacra del paro, que cada vez está castigando más y que los más mayores nos dicen que les recuerda al de los años 80, ¿no? Donde muchos pueblos de Andalucía pues tuvieron que echarse a las calles para conquistar el PER, ¿no? Que en algunas ocasiones se critica, pero que tanto bien y tantas peonadas ha dado a nuestros pueblos y que también, como decía antes Chari, ha contribuido a eliminar desigualdades en muchas familias de nuestra Andalucía, ¿no? Queda todavía, eso también forma parte de la Andalucía, no podemos ser complacientes, es evidente que hemos avanzado, que hay mejoras importantes, pero también es evidente que ese estatuto de autonomía del que nos dotamos los andaluces todavía está pendiente de mucho desarrollo, que también forma parte de nuestro día a día en Andalucía, y ahí es donde yo me quedo con lo positivo del espíritu constructivo que debe marcar la agenda política de los dirigentes que están hoy al frente de nuestra comunidad autónoma, en el gobierno o en la oposición, sea del partido que sea, porque yo creo que ese es el espíritu que hace falta para que una comunidad autónoma con el potencial que tiene Andalucía y la riqueza que tiene Andalucía salga adelante y esté al frente de nuestro Estado, que hoy por hoy no lo está, ¿no?
Pues es evidente que todos coinciden en que Andalucía ha avanzado, pero ahora, ante esta difícil situación en la que también nos encontramos, no solo Andalucía, también el resto del país, además en esta crisis mundial, pues todo el mundo está envuelto en estas dificultades, como decimos, pero Andalucía, ¿qué retos tiene ahora? ¿Qué retos se plantean para nuestra comunidad autónoma? Pedro Amalio. Sí, evidentemente, es verdad que nosotros los andaluces hemos crecido, Andalucía ha crecido, pero a mí me gustaría que nos fijáramos en una cuestión muy importante. No es tanto el crecimiento como la convergencia. Es verdad que nosotros hemos crecido, pero también ha crecido Galicia, también ha crecido Cataluña, también ha crecido la Comunidad Madrileña. Por lo tanto, nosotros seguimos estando en los mismos niveles. No hemos llegado a esa convergencia, que la autonomía era nuestro instrumento. Y sin embargo, o no hemos podido, o no hemos sabido, o la hemos desaprovechado directamente. Ahí tiene mucho que ver el gobierno de la comunidad autónoma, evidentemente, porque, como ha dicho muy bien el alcalde, es verdad que muchos de nuestros mayores nos recuerdan esos años 80. Es que esto parece que es un bucle. Hemos vuelto a tener la cifra más alta de paro aquí en Andalucía, de toda Europa, no solo de España, de toda Europa. Si nos fijamos en la educación, otro tanto de lo mismo. Sale el informe PISA y resulta que los andaluces estamos en el último lugar. Si nos fijamos en la sanidad, bueno, yo os puedo contar historias personales y no de hace mucho, y la verdad es que es un poco lamentable. Que hemos crecido, claro, evidentemente que hemos crecido, pero esa convergencia no hemos llegado a mantenerla. Una reforma agraria que está por concluir, una modernización del campo andaluz que, bueno, aquí hemos tenido un ejemplo hace poco en la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, marismas del Guadalquivir, perdón, que, bueno, faltan dinero, hay empresas que se lo han llevado calentito, en fin, una serie de cuestiones que a mí no me gustaría dejar fuera de la mesa. La deuda histórica, Dios mío, ¿cuánto hemos reivindicado los partidos políticos la deuda histórica? Y nos han dado pares y nones, al final nos han dado una serie de solares que seguramente ni nos servirán, porque digo yo que a una persona de Almería, ¿qué le interesa un solar en Pino Montano? ¿Qué más? Pues evidentemente lo más importante para nosotros y con lo que teníamos que terminar es, por supuesto, la crisis laboral, porque tenemos 10 puntos más que el resto de las comunidades de España y 20 puntos más en paro, en las cifras de paro, que el resto de Europa. Pero sí me gustaría hacer hincapié en una cosa que no me gustaría dejarla pasar por alto. Aquí hay una crisis política importantísima, y Blas Infante ya lo decía, hay que huir de los políticos al uso, ese padre de la patria andaluza que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hay que huir de esos políticos que hacen de la política una profesión. Y hoy lo estamos viendo. ¿Cuántos políticos no salen a la palestra? Hace poco en comentarios del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, llamándole unos calificativos a un compañero de su partido que fue ex director general en la Junta de Andalucía, unos calificativos que yo no voy a decir por respeto a la audiencia, pero que de verdad dejan mucho que desear, y yo quiero dejarlo claro, la autonomía es necesaria. La autonomía significa democracia para todos los pueblos de España, pero sí que es verdad que el piloto que hemos tenido de esa autonomía durante 30 años, por salud, yo creo que deberíamos cambiarlo, porque no ha sabido llevar esta autonomía a los niveles que quería desarrollar ese espíritu del 4 de diciembre, ese espíritu del 28 de febrero del 80. Gracias. Antonio. Sí, en cuanto a los retos que se plantean ahora, hombre, que vuelvo a decir lo que decía en mi primer turno, que estamos muy orgullosos de ser andaluces, que vivimos en la mejor tierra del mundo. Yo creo que eso lo compartimos todos. Pero claro, eso es una cosa y plantear un modelo utópico de Andalucía es otra. O sea, aquí hay muchísimos problemas. Aquí no es que estemos en la segunda modernización, como se ha vendido políticamente en determinadas campañas muy desgraciadas, bajo mi punto de vista, porque sencillamente no es la segunda, es que todavía tendremos que acabar la primera modernización. Es que eso es así. Es que hay muchos retos pendientes. ¿Que hemos avanzado? Por supuesto. ¿Que hay un potencial? Por supuesto, y lo decía en mi primer turno. Ese potencial
A ese potencial es al que hay que agarrarse como un palo ardiendo y poner en marcha toda una serie de reformas para ajustar la grandeza de Andalucía a las necesidades de Andalucía. Reto, lo decía el portavoz del Partido Andalucista hace un momento, empleo, hombre, tenemos 1.200.000 parados, somos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas con más paro, con más de un 30% de paro, 10 puntos más que el resto de España, 20 puntos más que la media europea, 1.200.000 parados. Podemos hablar, creo no equivocarme, de 300.000 hogares andaluces donde no entra ningún ingreso. 300.000 hogares andaluces donde no entra ningún ingreso. Esas son palabras mayores. Hablamos de un porcentaje de paro juvenil que supera el 50%. El 50%, que se dice pronto. En fin, que el problema del paro no es que sea importante, es que es atroz. Es que en Andalucía batimos todos los récords de paro a nivel europeo y en muchas ocasiones uno se piensa si incluso a nivel mundial. Los números están ahí. Hablamos de justicia. El reto, hay que mejorar la justicia. Quien pone un pie en los juzgados de Utrera, no me voy más lejos, o en los juzgados de Sevilla o en los juzgados de San Lucas la Mayor, podrá ver el desastre, los zorros de la justicia, permitirme la expresión. Las dilaciones, la tardanza en tramitarse procedimientos. Una justicia que es lenta no es justicia, pero es que eso no lo digo yo, eso lo dicen los miles de justiciables que van diariamente a los juzgados. Hablamos de sanidad. Hombre, que haya sanidad pública y universal, muy bien, claro que sí, que hay sanidad pública y universal, eso está reconocido por ley, pero me extraña a mí que se hable de las bondades de la sanidad cuando muchos vecinos de los Palacios de Villafranca, diariamente, cuando tienen que acudir a los servicios de urgencia de Balme, se ven hacinados en los servicios de urgencia de Balme, esperando horas o días para una cama. O los mismos vecinos de los Palacios de Villafranca que guardan colas y colas para los servicios de urgencia aquí en fines de semana, festivos o nocturnas. Es decir, hay que mejorar, por supuesto, ese es otro reto, la sanidad. Y no me estoy yendo a aspectos puramente accesorios, me estoy yendo a la columna vertebral de un estado de bienestar. Hablamos de educación, lo decía anteriormente el portavoz del Partido Andalucista, ahí están los números de PISA, de los baremos PISA. Los índices de fracaso escolar aquí en Andalucía están a la altura de los más altos de toda España y hablamos de un tema muy lamentable y muy desgraciado. Hoy, lo he dicho en mi primera intervención, es Día de Andalucía, quiero y queremos todos verlo en positivo, pero eso no quita que miremos para otro lado para ver el problema tan grave que ha tenido Andalucía en estos años y que se está viendo ahora, que es el problema de la corrupción. Corrupción. Pero todos somos conscientes y todos debemos luchar contra la corrupción allí donde esté. A mí no me importa relativamente la corrupción ni en Valencia, ni en el País Vasco, ni en Mozambique. A mí me importa la corrupción aquí, en Andalucía. Gracias, Antonio. Cheri. Sí. Yo comenzando por lo último, a lo que referenciaba el portavoz del Partido Popular. Obviamente, decir me interesa la corrupción en Andalucía y no fuera es lícito cuando viene por parte de un partido que casos de corrupción de los más mediáticos, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, de todos es conocido y obviamente, claro, me interesa lo de dentro porque no quiero darle eco mediático a lo de fuera, ¿no? Partiendo de, venga de quien venga la corrupción, la corruptela venga de quien venga, del grupo político que venga, hay que atajarla desde el minuto menos uno. Yo que represento al Partido Socialista Obrero Español, si en cualquiera de las filas del Partido Socialista ha habido alguien que haya metido la mano, que no haya actuado conforme al código deontológico de la política, o sea, que no haya actuado de forma correcta, desde el minuto uno lo denunciamos y hay que atajarlo. O sea, de ninguna manera nosotros ni vamos a avalar ninguna postura que sea incorrecta políticamente, ni en gestión, ni en administraciones. De hecho, los casos desgraciados últimos que se están mediatizando en todos los periódicos, en todas las televisiones, este partido, el Partido Socialista, ha sido el primero en denunciarlo y el primero en ponerlo en fiscalía. Lo que no se puede de ninguna manera, porque me parece realmente, es injusto, es realmente injusto, que cuando hay tantas y tantas personas que son honestas, trabajadoras, que creen en un proyecto y que trabajan por él,
Y cuando hay una manzana podrida, como en todos los grupos políticos, desgraciadamente, sea en la comunidad autónoma que sea, y a esa persona se le ponga como referencia en un partido, me parece algo totalmente injusto. Ya digo que al menos desde las filas del Partido Socialista tenemos muy claro, que si hay alguien político, administrador o gestor que ha cometido algún tipo de infracción o de ilegalidad, que caiga todo el peso de la justicia sobre él. Que caiga todo el peso de la justicia. Pero lo que no se puede hacer tampoco es que cuando de alguna manera sentencian o imputan a alguien, algún político de otra fila, esa persona es inocente hasta el final, hasta que ya el juez de alguna manera dicta sentencia, y otras personas, porque los medios de comunicación, o sea, el juez lo llama y ya los medios de comunicación se hacen eco de esta llamada por parte del juez, ya es condenado. Esto también es injusto. También es injusto. Entonces, terminar en este sentido y hablando del tema de la corrupción al que aludía Antonio, portavoz del Partido Popular, por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre aquellas personas que son deshonestas, infractoras o que no actúan conforme a un código deontológico dentro del mundo de la política. Pero respetemos esos tiempos, al igual que nos piden también que los respetemos cuando esto mismo ocurre en otras filas y en otras organizaciones. Con respecto, Carmen, a la pregunta que hacías de los retos a los cuales nos enfrentamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro Amalio, porque creo que también forma parte de un ejercicio de política honesta, el reconocer que ciertamente a lo mejor no hemos sabido converger con determinadas comunidades autónomas. Es cierto que no hemos crecido al ritmo que han crecido otras comunidades históricas. Pero también es cierto que hay que poner en valor lo positivo. Obviamente, hoy estamos aquí supuestamente hablando del Estatuto de Autonomía, y de lo que ha supuesto estos 30 años de gobierno. Pero no podemos dejar de manifestar o de describir que aquí cada uno de los representantes pertenece a una ideología y que es totalmente lícito el tratar de encontrar lo negativo que ha habido a lo largo de estos 30 años. 30 años donde ha habido mucho de positivo. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Ciertamente hay que buscar una economía sostenible, una economía que a lo largo de estos 30 años, una economía que no puede estar basada, por ejemplo, como ha ocurrido tan solo y de manera uniforme en la construcción. Esa gran burbuja inmobiliaria a la que propició de alguna manera no este partido precisamente, no el Partido Socialista, sino el Partido Popular en su día, liberalizando el suelo y haciendo que el sector de la construcción fuera casi lo único en el sector de la economía. Luego seguimos con esos retos, Chari, porque va a haber otra ronda. Tiene la palabra Juan Manuel Valle. Muchas gracias. La verdad es que yo pienso que lo que interesa a los andaluces no es un debate de quién es más corrupto, que pienso que uno de los principales problemas de Andalucía, y es que los políticos o determinadas personas, porque pienso que no es justo encuadrar a todos los políticos de todos los partidos, donde hay personas que trabajan y se dejan la piel por sus pueblos y por Andalucía, de todos los colores políticos, vamos a hablar, y que determinados sinvergüenzas, porque no tienen otro calificativo, pues manchen el nombre de la política. El que un delincuente o un sinvergüenza lo es en la política y fuera, y hay que cortarlo, pero hay que actuar contundentemente. Y no actuar contundentemente, en algunos casos, como es el caso de Garzón, y a los que escuchaba Garzón porque se vayan de brindis, ¿no? Yo pienso que los retos que tenemos en Andalucía, el primero es resolver el problema del paro. No podemos enfrentarnos a Andalucía con unas cifras de paro como a primeros de los años 80, porque hemos tenido 30 años para modernizar Andalucía, para desarrollar un proyecto de industrialización de nuestra comunidad autónoma, para modernizar nuestro campo, y no hemos sido capaces. Por eso hoy nos enfrentamos a esas cifras de paro que duplican, triplican a las de otras regiones de Europa y también de España. Y por lo tanto, el paro debe ser resolverlo el primer reto. Y para eso, como es lógico, hay que potenciar la inversión pública. Estados Unidos salió de la crisis del 29 inyectando inversión pública para dinamizar la economía. Cuando un coche se está quedando sin gasolina, hay que echarle gasolina para que siga adelante. Hace falta una banca pública que garantice la fluidez del crédito y nuestro sistema financiero deja mucho que desear. A nivel estatal y también el sistema de cajas de ahorro, porque se prometía una gran caja de ahorro única en Andalucía, es fuerte y al final hemos visto lo que nos hemos encontrado y el crédito ni llega a las familias ni llega tampoco a las pequeñas empresas y autónomos. Hace falta una reforma de la formación profesional para que nuestros jóvenes que están en los ciclos de formación profesional reciban una educación conforme a las expectativas que hay en el mercado de trabajo. No se ha resuelto tampoco la autonomía local. Los ayuntamientos nos enfrentamos a tener que prestar muchos servicios
para los que no recibimos dinero y que son competencia en unos casos del Gobierno de la Nación y en otros casos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, sin una ley de financiación local, las administraciones que estamos más cerca de los ciudadanos no podemos prestar los servicios como quisiéramos. Nos falta, lo decía antes, ese desarrollo industrial de Andalucía, el desarrollo de la Ley Andaluza del Trabajo Autónomo. El nuevo estatuto decía que los andaluces hemos querido que una ley regule las políticas del trabajo autónomo. Y hace unos años vimos el fracaso del Plan Más Autónomo, que dejó más de 40.000 emprendedores de Andalucía que se hicieron autónomos esperando las ayudas que se le prometieron por una falta de previsión presupuestaria. Y se rompieron las expectativas de miles de autónomos de Andalucía que querían crear empleo y riqueza y que vieron como a las primeras de cambio se metían en un pozo y las políticas que le habían prometido fallaban. Tenemos que pelear duramente, tenemos un reto para que no se pierda el PER, tanto que ha sido denunciado, y si tiene fallos en el funcionamiento, que se corrijan los fallos. Todos los sistemas tienen fallos, nada es perfecto. Las políticas de subvenciones fallan, que se corrijan, pero no podemos dejar a los pueblos de Andalucía, a miles de jornaleros, miles de trabajadores y trabajadoras del campo, de nuestras zonas rurales, sin el PER. Y eso es un reto que los dirigentes de los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones tienen que decirlo. Izquierda Unida lo ha dicho muy claramente, que para nosotros es un reto evitar que nos quiten el PER. Y además tendremos que volver a pelear para que los fondos europeos que durante años nos han intentado acercar al resto de Europa, facilitar esa convergencia de la que hablaba antes el portavoz andalucista, pues no se nos vayan, o que se nos vayan en la menor medida de lo posible. Y el mejor ejemplo sería que Andalucía superase las diferencias que hoy nos alejan del resto de zonas más avanzadas de España y de Europa. Muchas gracias, Juan Manuel. De hecho, esta semana pasada también escuchábamos la voz del presidente de la Diputación de Sevilla preocupado por los fondos de empleo para el PER. Sigue el turno de palabra con el portavoz andalucista, Pedro Amalio Moguer. Sí, bueno, a mí sí me gustaría poner una cosa encima de la mesa que creo que hemos pasado. Hombre, yo he escuchado a la portavoz del grupo, bueno, en este caso del Partido Socialista, y la verdad es que, hombre, me quedo un poco así perplejo. Decir que por una manzana podrida no está el cesto de la misma forma y poner a un partido político en ciernes, hombre, no es una manzana podrida, Chari, tú me lo vas a permitir, no es una manzana podrida. Además, los comentarios que yo he dicho son del presidente de la Diputación, que es del PSOE, no es del PA precisamente. O sea, no está un partido político acusando a otro partido político. Son los mismos dirigentes del PSOE los que acusan a dirigentes del PSOE. Vamos, eso lo hemos vivido hace poco. Pero decir, hombre, que es una manzana podrida, yo te podría dar muchísimos nombres. Se me viene a la cabeza José Antonio Viera, que hace poco dimitió de un órgano provincial en el Partido Socialista, que está acusado en el caso de los ERE. Son muchos millones de euros, no de pesetas, de euros, los que están en juego ahí. Se me ocurre Antonio Fernández, consejero, se me ocurre Manuel Recio, curioso, Manuel Recio, que un grupo o unos empresarios de Sevilla dijeron que le estaban diciendo que los empresarios pusieran dinero para una financiación ilegal, lo pusieron encima de la mesa. Fueron ellos. A ningún empresario creo yo que se le ocurre denunciar a un político de corrupción por el simple hecho de denunciar, porque eso, en fin, yo todavía no he visto a nadie de la Junta de Andalucía que dimita por este tipo de historias. A nadie he visto que dimita. Es penoso. Eso sí es penoso. Eso no es una manzana podrida. Eso son muchos millones de euros que vienen para los parados, para los ERE, para los expedientes de regulación de empleo, y que más de un chorizo, que eso sí lo digo en voz alta, no me importa decirlo, más de un chorizo se ha dedicado a, bueno, a comprar pianos, a comprar, iba a decir estupefacientes, pero no lo voy a decir con todas las palabras porque no es mía la palabra. También apareció en los periódicos a comprar cocaína, en fin, a juergas, a fiestas. Eso, como tú comprenderás, ni es una manzana podrida con la que está cayendo, con lo que están sufriendo todos los andaluces, todas las andaluzas, con el paro que hay, con la crisis económica que tenemos. Y es verdad, hombre, yo tampoco quiero lanzar un mensaje pesimista a la ciudadanía, pero no sé, espero que lo veamos un poquito más adelante. De sanidad no vamos a hablar,
De sanidad no vamos a hablar porque, vamos, no tenemos que ir muy lejos, nos quedamos aquí en Los Palacios, que te tiene que dar el infarto antes de las 8 de la tarde, porque el centro de salud, que es el nuevo de San Isidro, cierra a las 8 de la tarde. Hace poco, en primera persona, viví lo que es la sanidad en Andalucía. Una persona con un cólico nefrítico que llega a un ambulatorio diagnosticada con un dolor tremendo y que le dice una administrativa que tiene que esperar arriba y que tiene que preguntar cuántas urgencias hay, y que además de cada urgencia después entran 3 pacientes y después otra urgencia. Eso es horrible, y que si te dan las 8 de la tarde te tienes que ir al otro ambulatorio. Eso es tercermundista. Hombre, y de educación no querría hablar de las caracolas. Es que en este pueblo hay caracolas todavía. Eso sí que es penoso. Es que todo no es el bombo y platillo que le da la Junta de Andalucía a estas cosas. En fin, yo sí quisiera lanzar un mensaje de esperanza, sobre todo a los jóvenes que lo están pasando muy mal. Como decía el portavoz del PP, hay más del 50% de paro. Quiero lanzar un mensaje de esperanza, y quiero que ese mensaje de esperanza se traslade a través precisamente de la autonomía. La autonomía es la herramienta que hace fuerte a los pueblos. Lo hemos visto en los demás pueblos de España. Andalucía también algún día deberá hacerse más fuerte y mejor a través de esta autonomía, que es la herramienta. No, el vehículo lo pilota otro, pero la herramienta es la autonomía y es necesaria. Gracias, Pedro. Antonio. Sí, decía el portavoz de IPU que, bueno, no se trata de hacer una comparación entre quién es más corrupto o quién deja de ser más corrupto. Pues claro que no, lo que pasa es que sí que es verdad que hay que tomar conciencia del grave problema que es decir, esto no se puede dejar pasar, pero vuelvo a decir, por mucho que a mí se me diga, bueno, otras comunidades, otros tal, oiga, vuelvo a decir que a mí lo que me importa es Andalucía, pero no porque yo quiera evadir o no evadir, es que además estamos hablando del Día de Andalucía, estamos hablando de que tenemos unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, que estamos hablando de una tierra, magnífica tierra que es Andalucía, y lo que tenemos es que desterrar esos comportamientos corruptos de nuestra tierra para siempre. Y no, efectivamente, no es una manzana podrida, pero es que es una cosecha podrida de manzana. Estamos hablando de 10 millones concediendo ayuda año tras año sin ningún tipo de control, dinero que era para los parados de empresas en crisis, en caso de empresas en crisis, y que se destinaban a amiguetes, a amigos, y cuando no, y se ha dicho textualmente, no lo digo yo, ha salido en la prensa, a cocaína y a juerguecitas, pero que no lo digo yo, que no digo que todas las ayudas fueran destinadas a ese fin, ahí de acuerdo, pero que muchas de estas ayudas fueron destinadas a ese fin, sin ningún tipo de control, no lo digo yo, lo dice la prensa continuamente, basada en informes judiciales. Y es que hay gente que se acoge a unos procesos judiciales sí, a otros no. No, mire usted, estamos hablando de Andalucía. Estamos hablando de Andalucía. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de Garzón. Bueno, cada uno puede aludir a lo que estime oportuno. Pero aquí estamos hablando de Andalucía. Vamos a centrarnos en Andalucía. Y estamos hablando de más de 700 millones de euros en 10 años. 700 millones. A veces se hacían entregas, como sucedió aquí en Los Palacios, y todos lo sabemos, todos los grupos que estamos en el consistorio, para un centro ecuestre se entregó un dinero, 700.000 euros, que ni fue para el centro ecuestre, ni fue para ayudar a parados, ni nada de nada. Y todo eso se arregló con un POSIT diciendo 700.000 euros, así se concedían las ayudas. Perdón, 750.000 euros para Los Palacios. Esa era la forma de conceder ayuda, sin ningún control, y eso pasó bajo el gobierno del Partido Socialista, lógicamente, que ha gobernado hasta el pasado 22 de mayo. Por tanto, 30 años, efectivamente, de autonomía. Durante todos esos años ha gobernado el Partido Socialista en Andalucía. Y, mal que le pese, la responsabilidad de todo lo malo, de gran parte de todo lo malo que ha ocurrido en Andalucía, entre ellos este lamentable tema de la corrupción, es del Partido Socialista. ¿Que ha hecho cosas bien? Por supuesto que ha hecho cosas bien, lo he dicho en mi primera intervención, hemos avanzado, pues faltaría más, como lo han hecho otras comunidades autónomas, pero el responsable es el Partido Socialista. Y lo que tenemos que hacer, y es el reto, y lo decía os compañeros con una palabra más técnica, que la convergencia es, en resumidas cuentas, ponernos al nivel de las que más desarrolladas están de España. De eso se trata, que llevamos 30 años y por una política que no ha sido lo acertada que debería ser, continuamos
en la cola del pelotón, que se vive aquí muy bien, pero que económicamente, en desarrollo, en potencia económica, etcétera, etcétera, estamos a la cola de España tras 30 años, y eso yo entiendo que no lo quiere ningún andaluz. Es hora de poner fin a eso y de hacernos converger, como decía el compañero, con el resto de comunidades españolas, las más avanzadas, por supuesto. Muchas gracias, Antonio. Chari, tienes la palabra. Es muy fácil hablar de cifras de manera aleatoria, ¿no?, cuando no se saben esas cifras ni de dónde vienen, ni quién las cuestiona, ni quién las referencia, pero hablar de la comunidad autónoma andaluza, si la comparamos con tal comunidad autónoma, está a la cola. El decir a la cola queda muy bien de cara a un debate político, pero las cifras hay que contrastarlas y la realidad, desgraciadamente, para aquellos a los que no les guste la Andalucía de hoy día, es otra. Claro que hay paro, claro que hay un índice de paro importante, debido, desgraciadamente, a esta crisis global, una crisis globalizada. Ya se ha demostrado, y si no, vamos a ceñirnos a lo que el gobierno actual que tiene nuestro Estado, el gobierno del Partido Popular, decía cuando el gobierno anterior, el gobierno del Partido Socialista, bueno, poco más o menos que tenía la culpa de el índice de paro que había en nuestro Estado, y que el Partido Popular poco más o menos que tenía la varita mágica de resolver todo. Ni mucho menos. O sea, el índice de paro, desgraciadamente, ha aumentado. Lógicamente, las políticas que hay que poner de manifiesto hoy día son políticas de concertación y no aquellas que vienen de la mano de una reforma laboral que va a coartar los derechos sociales de aquellos que menos tienen, una reforma laboral que piensa en número, pero que no piensa de ninguna manera en las personas, una reforma laboral la que vais a llevar a cabo, que lo único que hace es recortar, ajustes, subir impuestos a aquellos que menos tienen, pero ninguna política de incentivo. Vosotros mismos, Antonio, habéis reconocido, yo no te he interrumpido, Antonio, yo no te he interrumpido. Pero no podemos interrumpir. A mí no se me olvidan las cifras, pero a vosotros sí parece que se os olvidan, el acuerdo de concertación social que a lo largo de 30 años aquí se ha mantenido, entre sindicatos y patronal, y de una patada literalmente habéis abandonado, habéis dejado en la cuneta los sindicatos, los derechos de los trabajadores, y estáis pensando tan solo en número. Una reforma laboral que ya habéis vaticinado que no va a crear empleo, paradójicamente. O sea, ponéis una herramienta encima de la mesa y ya estáis anunciando que desgraciadamente esta reforma laboral no va a crear empleo. Pero lo peor de todo, lo peor de esta reforma laboral, triste, es que de alguna manera rompe el acuerdo de concertación, merma los derechos de los trabajadores de manera fundamental. Y lo que habéis hecho ha sido trasladar el ideario de la patronal que quieren las empresas. El ideario de la patronal que quieren las empresas. Y esto lo hemos extrapolado a el BOE. Esto yo lo he fijado en el BOE y los derechos y la merma de aquellos que más lo necesitan es lo que a día de hoy al gobierno de la Junta de Andalucía le interesa. Efectivamente, Antonio, estás diciendo vamos a hablar de Andalucía. Claro. Vamos a hablar de Andalucía porque no te interesa, y vuelvo a hablar a lo que habéis aludido anteriormente de los casos de corrupción desgraciado, que vuelvo a incidir, aquel que algo haya hecho, que lo pague, que todo el peso de la ley caiga sobre él, cuando lo dictamine un juez, porque también existe la presunción de inocencia, cuando lo dictamine un juez. Me da igual, Pedro Amalio, que sea una manzana o un cesto, desgraciado. Hay que mirar adelante y poner el acento en aquellos que trabajamos de forma honesta y que intentamos conseguir lo mejor para nuestros ciudadanos. Pero no ponernos el estigma de aquellos sinvergüenzas que si se corrobora mediante un fiscal o un jurista que esto lo han hecho, lo han acometido, pues lo tendrán que pagar, obviamente. Yo no estoy defendiendo de ninguna de las maneras ni a los corruptos ni a los que actúan de una forma negligente, de ninguna de las maneras. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno de la Junta de Andalucía durante 30 años ha llevado a cabo avances y retos en derechos sociales que hoy por hoy, fuera de nuestra comunidad autónoma y fuera de nuestro Estado, siguen siendo pioneros y referentes. Gracias, Chani. Cerramos este turno con la intervención de Juan Manuel Valle. Estamos en el segundo, ¿verdad? En la segunda respuesta. En los retos que se plantean para Andalucía. Hablaba algún portavoz de la sanidad, y es verdad, y nosotros pues ahora nos toca gestionar este ayuntamiento y trasladamos continuamente quejas a la Delegación Provincial de Salud porque no funciona correctamente el centro de salud, y nosotros entendemos que hay que invertir más. Tenemos carencias importantes como la falta de pediatras de urgencia y la falta de médicos en muchos casos, y nosotros entendemos que hay que descentralizar los servicios que se prestan a los ciudadanos, pero es una competencia de la Junta de Andalucía.
Hablábamos de educación, comentaba algún portavoz que todavía tenemos caracolas en los palacios. Afortunadamente ya tenemos 2 menos, que son las del Colegio María Doña, que hemos conseguido que se retiren por fin después de un montón de años, pero es verdad que hay que seguir insistiendo, no solo para que eliminen las caracolas, sino para que también a nuestro pueblo venga un bachillerato a la zona del Instituto Marisma o del Joaquín Romero Murube, y eso significa inversión pública en la educación, porque es el futuro de nuestros jóvenes el que está en juego, o diversificar los ciclos de la formación profesional, porque en los palacios, por ejemplo, llevamos un montón de años con administrativo. El mercado de trabajo cambia, son circunstancias cambiantes y hay que darle respuesta para que nuestros jóvenes salgan preparados para dar respuesta a lo que se les pide. Yo estoy de acuerdo con los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista que hay que perseguir la corrupción, sea en Valencia, o sea en Andalucía, o sea en Madrid. A los corruptos hay que perseguirlos. Y la misma vergüenza me da a mí escuchar que uno se ha gastado el dinero de los desempleados en cocaína, que las declaraciones bochornosas en radio de hay que regalitos más caros me has dado al Bigote y a su compañía. No, la misma vergüenza me da a mí y hay que actuar contundentemente. Hablábamos de Garzón y de que estábamos en Andalucía. Claro que Garzón, cuando hablamos de Garzón tenemos que hablar de Andalucía, porque en Andalucía hay miles de personas que fueron víctimas del franquismo, que esperaban ver resarcida el silencio que durante años de democracia se ha mantenido y que no ha sido capaz de darle respuesta a una expectativa, y Garzón esperaba habérsela dado si no le hubiesen cortado los vuelos judicialmente con algunas cuestiones que a nosotros nos sorprenden. A mí me sorprende también cuando se habla de reforma laboral y en este caso la portavoz del Grupo Socialista pues habla de la reforma laboral del PP, y desde Izquierda Unida lo hemos planteado muchas veces, que cada uno está en empate 1-1, porque reforma laboral hizo Zapatero diciendo que iba a crear empleo y creó más paro, y reforma laboral ha puesto en marcha Rajoy, ambos enfrentados a los sindicatos, a esa parte de la gran concertación social de la que se habla. Hombre, no se puede acusar a uno de hacer reforma laboral cuando el otro también la ha hecho. Por lo tanto, ahí están en empate 1-1, y desde luego ambas reformas laborales, y ojalá me equivoque, pero me da a mí que si un fracaso fuera de Zapatero, un fracaso va a ser la que ha defendido Mariano Rajoy por decreto, porque ya están dándonos las cifras para este año 2012. Para combatir el desempleo hay que poner en marcha o poner sobre la mesa dinero público. Hay que promover la inversión privada, como es lógico. La inversión privada tiene que ir de la mano de lo público, pero lo público no puede contraerse. No se puede frenar la inversión en infraestructura. Hay que poner en marcha planes de empleo que contribuyen a dinamizar la economía. El Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y estamos en Andalucía y nos afectan las competencias, tanto las que vienen de un lado como las que vienen de otro, porque nuestro Estatuto de Autonomía reparte las competencias, nos asigna las competencias que nos pertenecen, y las que no tenemos nosotros las tiene el Gobierno de la Nación, sea del color político que sea. Y termino, los desempleados no tienen color político, y lo que necesitan es inversión pública para que esos planes de empleo nos ayuden a combatir la principal lacra que tiene hoy Andalucía, y que es el paro. Muchas gracias, Juan Manuel. Nosotros vamos a hacer un alto en este debate especial por el Día de Andalucía, unos consejos publicitarios, y regresamos enseguida. Regresamos tras nuestros compromisos publicitarios, y lo hacemos, como saben, aquí en un especial de A Debate por el Día de Andalucía, y contamos, os recordamos, con los representantes de los distintos partidos políticos que conforman la corporación municipal, representantes con los que quiero seguir analizando aspectos de Andalucía. Ya se han adelantado algunos de estos aspectos más emergentes de nuestra comunidad autónoma, pero quiero lanzar una nueva línea de análisis. ¿Qué elementos son los más emergentes de nuestra comunidad y qué aspectos son los más deficientes para Andalucía? Comenzamos de nuevo dándole la palabra a Pedro Malimoguer. Bien, muchas gracias. Mira, yo sí quiero lanzar un mensaje de esperanza. Hoy que estamos en el Día de Andalucía y quiero recordar ese himno que tenemos y que define muy bien cuál es el espíritu de los andaluces, esa paz y esperanza
que se lanza en el himno de Andalucía, y que verdaderamente los andaluces tenemos esa capacidad, porque somos gente fuerte y gente humilde, gente trabajadora, y que nos gusta mucho la juerga, sí que es verdad, pero que antes de la juerga siempre hay un trabajo muy importante detrás que muchos no quieren ver y que hay que ponerlo encima de la mesa y hay que reflejarlo, porque el andaluz, si tiene algo, es que se ha partido las espaldas, como dicen en mi tierra, trabajando en la marisma, y eso cualquiera que sea de Peñaperro para arriba no solo no lo entiende, sino que además no lo comprendería. Pero independientemente de eso, yo creo que los políticos, y hoy 28 de febrero, los políticos tenemos que hacer ese mensaje reivindicativo, ese mensaje que hace que el ciudadano verdaderamente escuche el latido, que el político está ahí por algo y porque quiere aportar soluciones y no solo decir o lanzar problemas. Y por supuesto no crearlos. Yo creo que historias políticas ha habido en todas las épocas de esta democracia en España, pero últimamente se están sucediendo una serie de acontecimientos que a mí me denota un cierto pudor. Yo de verdad que nosotros los andalucistas nos sentimos cuasi ofendidos porque no se puede jugar, por ejemplo, con los opositores andaluces. Cuando en el resto de España no hay oposiciones, no se pueden celebrar oposiciones aquí en Andalucía, porque todo el que viva afuera va a venir aquí por un puesto de trabajo. Por lo tanto, le estamos quitando oportunidades a la gente de nuestra tierra, y eso es importante. Eso no puede ser una historia política, un mensaje político de yo creo puestos de trabajo cuando en otras comunidades autónomas está en crisis. No se puede jugar con los opositores andaluces. Es más, hay un decreto, el 302, antes decía nuestra compañera del Partido Socialista que no se daban datos. Bueno, no vamos a aburrir aquí a la gente dándole cifras y datos, que es verdad que sí los hay. Como por ejemplo en educación, en el País Vasco se invierte 9.800 euros por alumno. En Andalucía, 4.528, justo la mitad. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa convergencia entre el País Vasco y los andaluces? Es imposible, si no estamos invirtiendo nada más que la mitad de lo que ellos invierten. Decía esto, por ejemplo, hay un decreto, el 302 del año 2010, que es de la Junta de Andalucía, que, bueno, ahí están los interinos, que están en huelga todavía y se han tirado mucho tiempo en huelga, siguen estando en huelga, o sea, en un encierro que hicieron en la Catedral de Sevilla y todos los días en la puerta de la Consejería. Por lo tanto, yo sí pediría, es la primera, después de muchísimo tiempo, yo creo que es la primera vez que se van a celebrar elecciones a la Junta de Andalucía por separado, que eso sí es importante. Los andaluces tenemos que tener un debate propio. Es que la autonomía es la herramienta que hizo que nosotros los andaluces tuviéramos un debate propio. Tenemos un hecho diferencial, y es que tenemos mucho más paro que en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el gobierno del Estado y el gobierno de la comunidad autónoma, es verdad que lo primero que tiene que hacer es poner millones de euros encima de la mesa para poder llegar a esa convergencia, y a la vez los partidos políticos ofertar soluciones. Nosotros hace poco, bueno, estamos todavía, mañana terminamos ya en Madrid, hemos hecho una marcha por todos los pueblos de Andalucía, simbólicamente, evidentemente, que se llama La Pepa, un plan de empleo prioritario para Andalucía, y a mí me gustaría que los demás también aportaran y se sumaran en ese sentido. Yo sé que hay algunos partidos que han aportado, pero otros están en sus luchas ahí políticas y parece que no se les mueven. Bueno, pues ahora seguimos. Y continuamos con Antonio Romero, aspectos más emergentes de Andalucía y donde tiene que mejorar nuestra comunidad. Hombre, lo decía antes también algún otro portavoz. Curiosamente, lo más emergente y que al mismo tiempo es una deficiencia para Andalucía, desgraciadamente, es la lacra del paro, indudablemente. Con más de 1.200.000 parados y con un porcentaje de paro que, como había dicho yo ya anteriormente, supera en más de 10 puntos la media de España y en más de 20 puntos la media europea, pues lógicamente así es muy difícil converger con el resto de España y converger con el resto de Europa, es decir, situar a Andalucía al nivel de las demás comunidades autónomas, de las más avanzadas. Por tanto, el problema del desempleo está ahí, el problema que afecta fundamentalmente a los jóvenes, y es un problema, lógicamente, en el que todos tenemos que poner una especial
un especial empeño. Y ese especial empeño es lo que supone también la labor que se realiza desde el Gobierno de la Nación, se está realizando, porque es que antes se ha hablado de la reforma laboral, entiendo yo que con mucha ligereza y respetando, por supuesto, todas las opiniones, faltaría más. Pero, hombre, hablar también de que la cifra del paro se ha incrementado desde que gobierna el Partido Popular, pues la verdad suena a risa, porque hablar desde que gobierna el Partido Popular es hablar de 2 meses. Hombre, que lo diga eso, la representante del Partido Socialista, que se ha llevado en los últimos 8 años gobernando en España y que ha dejado la cifra de paro, como decía anteriormente, en más de 5 millones, pues la verdad es que cuanto menos llama la atención. Cae por su propio peso, por no decir otra cosa. Nadie dijo que hubiera una varita mágica para crear empleo, ni nadie dijo que el empleo se iba a crear al mes o a los 2 meses. Lo que sí se dijo es que se tenían que adoptar reformas que permitieran el crecimiento económico y que permitieran generar la confianza suficiente en la clase empresarial y en los bancos, fundamentalmente en los bancos, para que suelten en definitiva dinero, valga la expresión, para que inyecten liquidez en la sociedad y fundamentalmente en pymes, autónomos y familias, con la finalidad de crear empleo. Eso es lo que se dijo y eso es lo que se está haciendo, intentando hacer. Hombre, vamos a dar un margen de confianza a un gobierno que lleva 2 meses, por favor, que otros ha llevado 8 años y que no ha hecho nada y que nos ha dejado con 5 millones de parados. Hombre, por favor, que otro lleva, el gobierno de la Junta de Andalucía lleva 30 años y tenemos 1.200.000 parados. Que no le demos ni siquiera una tregua de varios meses para que esas reformas, todas las cuales, ninguna de las cuales se había hecho en el periodo de gobierno anterior, puedan empezar a tener algún efecto, entiendo yo que la gente va a entender que es puro partidismo y que va más allá de toda comprensión política. Se habla también de la concertación social, de que el Partido Popular, en este caso a través de la reforma laboral, ha gobernado por decreto. Hombre, todo el mundo sabe que desde que tomó posesión hubo una reunión con los sindicatos y con los empresarios, con la Confederación de Empresarios y que con la patronal, y que han estado negociando. Lo que pasa es que ha llegado un momento en que ellos mismos ya ni se reunían, eso es público y notorio, no lo digo yo. Entonces el gobierno ha tenido que gobernar por decreto ley, pero que incluso se está tramitando como ley en el Parlamento, lo que va a permitir la inclusión de posibles reformas, de posibles modificaciones a ese texto. La reforma laboral, y eso afecta lógicamente a los andaluces, y hago alusión a ella porque directamente se ha aludido por anteriores portavoces, la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular no es una reforma pensada para aquellos que tienen su trabajo seguro, que también, sino que es una reforma fundamentalmente pensada para tratar de rebajar lo antes posible la cifra de 5 millones de parados. Y quiero decir que si conseguimos rebajar la cifra de 5 millones de parados, también verán mucho más seguros su puesto de trabajo aquellos que hoy están trabajando, pero que no saben en estas circunstancias cuándo podrá ponerse en solfa su trabajo. Por tanto, pido cuanto menos un margen de confianza para un gobierno recién llegado. Muy bien. Chari, tienes la palabra. Yo, Carmen, voy a intentar respetar la pregunta que hacía, que hablaba de los aspectos emergentes. Los aspectos más emergentes y los más deficientes de nuestra porque comunidad. Parece que estamos preguntando qué hora es y estamos respondiendo el día de hoy está bien, hace solecito, ¿no? O sea, vamos a tratar de ceñirnos, pero no obstante, si quisiera, obviamente por alusión, responder a las preguntas, a las respuestas que daban tanto el portavoz del Partido Andalucista como del Partido Popular. Decía el portavoz del Partido Andalucista algo que a mí me sorprende sobremanera, sobre todo hoy por hoy, que el cargo que ostento me ha brindado la oportunidad de conocer la diáspora de andaluces en el exterior, fuera de nuestro territorio, y hablar de que la comunidad autónoma andaluza celebra o convoca oposiciones para los andaluces y que el hecho de que venga gente de fuera implica restar trabajo a los andaluces, a mí al menos me suena un discurso poco más o menos que xenófobo, ciertamente. O sea, unas oposiciones para los andaluces y no permitir que nadie, cuando hay muchos andaluces que viven fuera de nuestras fronteras o simplemente pueden tener la libertad de circulación que la hay, de poder acudir libremente a cualquier tipo de
concurrencia pública, aunque esté en nuestra comunidad autónoma, eso a mí al menos, Pedro Amalio, me ha sonado un poquito xenófobo. Con respecto a lo que decía el portavoz del Partido Popular, de los 5, yo entiendo que no habrás querido hacerla con esa intención tampoco. No, que yo no he dicho esa intención, eso lo has dicho tú. Con respecto a lo que decía el Partido Popular de los 5 millones de parados, me sorprende también, o sea, cuando gobernaba el Partido Socialista, esto era debido a una mala gestión por parte del Gobierno central. Hoy por hoy que gobierna el Partido Popular, todos los medios de comunicación, desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación afines al Partido Popular, ahora lo que proclaman es que esto es una crisis global. O sea, ya la crisis es global, la crisis no viene determinada por una mejor o peor gestión por parte del Gobierno central, sino que, bueno, que estamos viendo, y ahora ponéis de ejemplo a cualquier país de la Comunidad Económica Europea, que es que incluso hasta Alemania hoy por hoy parece estar entrando en recesión. O sea, hoy por hoy es una crisis global. Cuando Zapatero gobernaba era una crisis debido a su mala gestión. Cuando vuelvo a recordar, burbuja inmobiliaria, liberalización del suelo, Partido Popular, a través de la liberalización del suelo, hizo que no se diversificara la economía, que todo se centrara fundamentalmente en la construcción que tampoco quiero demonizar, que hoy por hoy puede seguir siendo un sector emergente, lo único que hay que reconvertirlo a través de no levantar nueva planta, pero sí rehabilitación. No quiero, ya digo, de ninguna manera demonizar la construcción, pero de ahí viene gran parte de la crisis. Entonces, no puede ser, cuando estaba gobernando Zapatero, algo de nuestro Estado, algo propio de España, pero hoy que gobierna el Partido Popular es una crisis global, y en cualquier medio afín al Partido Popular, así al menos se identifica. Y con respecto a los aspectos emergentes, los sectores emergentes, sin olvidar los tradicionales, estaba hablando de la construcción, obviamente no podemos olvidar un sector que ha sido básico y fundamental para nuestra economía, reconvirtiéndolo de alguna manera, hablando de la ecoconstrucción, hablando de rehabilitación de vivienda, que da paradójicamente mucho más empleo. Tampoco podemos olvidar el turismo de calidad, ni la agroindustria tan importante para nuestra localidad, para nuestro municipio. Pero si hablamos de sectores emergentes, tenemos que hablar de energía aeronáutica, pionera y puntera en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que hablar de energías renovables, con la biomasa, la eólica, la solar, y aquí también quiero puntualizar que desde el Partido Socialista vamos a seguir apostando por las energías renovables, aunque desde el Gobierno del Partido Popular se hayan retirado las ayudas al sector de las renovables, uno de los sectores más importantes en nuestra comunidad autónoma, desgraciada medida. Y tampoco podemos olvidar la biotecnología o la biomedicina, y aquí se ha hablado hoy de forma peyorativa o despectiva de la sanidad, cuando la sanidad andaluza también es ejemplo fuera de nuestra frontera, y ahí tenemos hospitales como el Virgen del Rocío, que en biomedicina, en genética, son hoy por hoy punteros y son dignos de destacar. Seguimos ahora con este asunto, damos la palabra a Juan Manuel Valle. Sí, yo coincido con la portavoz del Grupo Socialista en que es verdad que hay algunos aspectos importantes a destacar en los últimos años en Andalucía. Se hablaba del turismo, un turismo de calidad, somos punteros en el desarrollo del sector turístico, falta todavía por desarrollar bastante en el turismo rural, muchos planes de potenciar el turismo en comarcas como por ejemplo la que tenemos aquí, pues brillan por su ausencia. Es verdad también que empresas andaluzas están trabajando en el extranjero en el desarrollo de la industria de la energía renovable, que por cierto ahora con el cambio de la política del Gobierno de la Nación pues han sufrido un freno en algunas cuestiones. También es verdad que podemos decir que en Andalucía se ha aplicado mejor que en otras comunidades la ley de la dependencia, con sus carencias, como es lógico, pero se ha aplicado medianamente aceptable. Y podemos decir que tenemos hoy en día en Andalucía, no solo en Andalucía, en España, una juventud bien formada, la mejor preparada de nuestra historia, de la historia de la democracia. Pero yo destacaría que quizá lo que se recibe fuera de Andalucía de los andaluces, injusto en algunos casos, porque como decía algún portavoz, somos un pueblo trabajador, que nos levantamos temprano para sudar nuestro salario, y hay muchos trabajadores y trabajadoras, pequeños empresarios, autónomos, que echan muchísimas horas, y no es justo que se traslade esa imagen, pero quizá lo que emerge fuera de Andalucía es una gran ausencia, ¿no? O grandes ausencias. Por ejemplo, el desarrollo de nuestra agricultura, que ahora vemos como la incapacidad
de nuestros distintos gobiernos, de la nación y de la comunidad autónoma, para defender un sector estratégico tan importante como es la agricultura, pone en peligro miles de puestos de trabajo, facilitando la entrada de productos agrarios de Marruecos, de otros países a los que no se les exigen los mismos controles de calidad. Dentro de eso que emerge y que yo pienso que se nota, por desgracia Andalucía es puntera en las cifras de paro. Y lo que de verdad se ve es la incapacidad para haber desarrollado políticas más acertadas en materia de empleo, unas veces por el Gobierno de la Nación, otras veces por el Gobierno de la comunidad autónoma, las más de las veces porque lleva más tiempo gobernando. En el Gobierno de la Nación ha habido más alternancia, pero es verdad que Andalucía, incluso en los momentos en los que se ha creado empleo en el país, estábamos en el furgón de cola, y eso es fruto de que no se han sabido desarrollar las políticas correctas en ese sentido. Por lo tanto, yo destacaría esas grandes carencias muy importantes que son las que quizá por desgracia emergen y que podemos hoy decir que están dentro de la actualidad política, porque es lo que preocupa a la gente. A la gente le preocupa cómo llevar un salario a sus casas, cómo desarrollar sus proyectos de vida. Y evidentemente a la gente le da vergüenza que en Andalucía se hable de corrupción, de la corrupción de los ERE, la misma que en otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos o en otros ayuntamientos. Vamos a hablar de todos los colores políticos, no vamos a meter unos u otros, porque mientras hay determinados personajes que llegan a la política para lucrarse, desde las distintas administraciones no se le está dando una respuesta al principal problema de la gente. Cuando la gente no tiene empleo, conlleva una serie de problemas sociales importantes, problemas de desestructuración de familias, de pérdida de vivienda, que también es una cuestión muy importante. No se ha garantizado el derecho de miles de personas a acceder a una vivienda digna, ni por unos ni por otros. Y por lo tanto son problemas que tienen que estar ahí y que también hay que destacarlo, porque no solo vale quedarnos con algunas cuestiones que son, es verdad que es cierto que destacamos en algunos aspectos de la biotecnología, de la sanidad también. Yo hago una defensa de la sanidad pública, con las carencias que tiene, que hay que mejorar a través de la inversión, pero que no son sectores que no son capaces de darle respuesta al problema de más de 1 millón de andaluces. El problema principal, y que aquí todos los martillazos van al mismo dedo, el paro. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a seguir con otro turno. Os rogaría que fueran las intervenciones un poquito más cortas si queréis que hagamos un tercer turno en este punto. Me encantaría sobre todo responderle a la compañera Chadi, que ha dejado ahí una palabra, xenofobia, que está muy bien, pero que aquí no ha lugar. Y no ha lugar por lo siguiente: efectivamente que las oposiciones andaluzas no son para los andaluces, solo y exclusivamente, efectivamente. No he dicho yo eso, pero sí que es verdad que si hay X plazas, no voy a decir cuántas, y se pueden presentar a estas, porque en otras comunidades autónomas no hay oposiciones este año porque estamos en crisis, y se presentan todos los opositores de España, usted corresponderá conmigo en que seguramente tendrán los andaluces menos oportunidades, porque hay más personas que se presentan y menos plazas. Cuando usted sabe, igual que yo, que el año que viene, en el 2013, serán oposiciones, habrá oposiciones también en el MEC. Por lo tanto, ¿eso por qué se hace este año? Pues se hace este año precisamente por el arrojo ese político que yo decía antes, porque interesa ver que la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, está creando empleo. O sea, esto es un juego político entre PP y PSOE, y nosotros los andalucistas no estamos dispuestos a soportarlo más tiempo, por eso lo estoy aquí denunciando. ¿Que le ha parecido a usted xenófobo? Para nada, en absoluto. En absoluto. Yo lo único que digo es que no se utilice a los opositores andaluces, que ya tienen bastante con que le cambien los temarios 2 veces en menos de 5 meses. 2 veces en menos de 5 meses. Se los cambió el PSOE y se los ha cambiado ahora el PP. Por otra parte, hombre, es que uno escucha, es verdad, uno no viene aquí a decir, y menos en este día, que lo mal que está Andalucía. Bueno, lo he dicho, hemos crecido, claro que hemos crecido en muchos aspectos, en otros no tanto. Pero hombre, no se puede decir, por ejemplo, que tenemos una red de carreteras excelente cuando venimos de hacer un corte en la Nacional Cuarta. El viernes pasado hicimos un corte en la Nacional Cuarta, precisamente reivindicando eso, el desdoble de la Nacional Cuarta. ¿Cómo se puede decir aquí delante de una cámara y en este pueblo, después de la cantidad de muertes que ha habido, se puede decir
Hombre, es que hay una red de carreteras excelente. Pues no, mire usted, esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Agroindustria. Agroindustria, dígaselo usted a la cooperativa de tomate del Trobá. Vamos, que no me estoy inventando ya. Dígaselo usted a la cooperativa de tomate del Trobá. ¿Que efectivamente hay que potenciarlo? Pues sí que es verdad, ahí le doy la razón. Pero hay que potenciarlo de verdad. Hay que potenciarlo de verdad. ¿Biomasa aquí? Bueno, a ver hasta cuándo, ¿no? A ver hasta cuándo vamos a estar esperando a que se incentive la biomasa. Porque Los Palacios pertenecen a Andalucía, ¿eh? Yo recuerdo siempre a un alcalde anterior al que tenemos ahora, que siempre decía, esto no es una isla, nosotros estamos inmersos dentro. Efectivamente, esto no es una isla, pero es que aquí nunca toca. Biomedicina no, mire usted, no. Aquí lo que hay que hacer es irse a las 8 de la mañana a una cola en un ambulatorio, no un centro de salud, porque eso funciona como un ambulatorio, y coger un numerito de una maquinita que parece que está uno en una carnicería, que le ha dado 3 vueltas al marcador, la maquinita. ¿Eso es la biomedicina? Pues como usted comprenderá, a esta altura ya no. Radiografía, procure usted no partirse un pie a partir de las 3 de la tarde, porque no funciona la radiografía. Y aprovecho para decirle que tiene usted hijo igual que yo, que no se ponga enfermo los fines de semana o por la tarde, porque el pediatra de guardia no hay. Por lo tanto, biomedicina, muy bien. ¿Que somos pioneros? Pues posiblemente sí, pero al ciudadano de a pie, al andaluz de hoy en día, lo que le interesa es que la Junta de Andalucía tenga una sanidad excelente y, por supuesto, pública. Y ahí nos vamos a encontrar. Antonio. Sí, yo indudablemente respeto, como no podía hacer de otra forma, todas las referencias a la biomasa, a la biomedicina, a las energías renovables, pero yo, por supuesto, son muy importantes y cada vez más, pero yo pienso que los vecinos que nos escuchan como que quieren que hablemos un poco más, con todos los respetos, de cosas más del día a día, ¿no? Quieren que hable más, por ejemplo, ¿qué industria hay? ¿Qué industria hay en Andalucía? Después de 30 años no se ha generado un tejido industrial, un tejido industrial mínimo que permitiera a los vecinos, a los ciudadanos, a los andaluces, optar, ojalá se pudiera optar, ya ni es, optar entre construcción, industria, agricultura. ¿Qué tejido industrial se ha creado aquí en 30 años? ¿Qué industria hay? Si aquí no hay industria, como quien dice, apenas hay industria. El sector industrial prácticamente cero. Después habla usted de la burbuja inmobiliaria, después ha corregido diciendo que no quiere denostar la construcción. Mire usted, yo soy de los que piensan que la construcción en gran medida va a ser quien nos saque de esta situación. Fíjese lo que le digo, la construcción bien llevada, sin especulación, en condiciones, pero el sector de la construcción, ese tan denostado, es el que en gran medida nos puede sacar de esta situación. Lógicamente, si hay una reforma del mercado financiero en condiciones que permita que fluya el crédito y por tanto empiece a moverse, como bien entiende la gente, la rueda de la economía, lógicamente. En cuanto a la agricultura, si la agricultura ha sido tirada por los suelos, por la administración andaluza, como quien dice, por favor, si aquí se ha creado, se ha desarrollado y se ha fomentado la cultura de la subvención. Aquí se nos llenaba la boca de hablar de cultivos alternativos, pero y aquí se quedaba en agua de borraja. Ahí está la agricultura, los cultivos tradicionales. Aquí no se ha defendido con uñas y dientes los cultivos tradicionales. Ahí están los problemas del algodón, los problemas de la remolacha, ahí están ahora mismo los problemas del tomate, están los problemas de hortofrutícolas. Es decir, si aquí nadie ha protegido al sector agrícola, y cuando hablo de nadie, empiezo por hablar del gobierno de la nación de Zapatero, no había ni Ministerio de Agricultura, que no había Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura ha sido creado a partir de la entrada del gobierno del Partido Popular. Y en lo que sí estoy de acuerdo es en que todos debemos tirar adelante en este tema, no ya solo de la agroindustria, sino la agricultura en general. La construcción será una pieza muy importante para hacernos salir de esta crisis. Y le voy a decir también otra cosa, confío ciegamente en que la agricultura, esa actividad económica que nos ha dado de comer
a generaciones y generaciones de palaciegos y de andaluces y que hemos tirado por la borda, que ya ese torpe, es decir, aquello que te da de comer durante años y años, que te permite tirar adelante, desarrollarte, etcétera, etcétera, a ti y a tus generaciones venideras, tirarlo por la borda, desprotegerlo, eso mismo es lo que, bien llevado, organizado en condiciones, con las reformas correspondientes y bien apoyado, ayudará, será otra de las patas que permita hacernos salir de la crisis. Y en mi siguiente turno hablaré de otros puntos más a pie de calle, más a pie de ciudadano, con todos los respetos a las energías renovables, faltaría más. Muchas gracias. Chari. Es cuanto menos de verdad llamativo que el portavoz del Partido Popular abandere aquí la ayuda al sector agrario cuando precisamente ellos, el Partido Popular, que tienen mayoría en la Comisión Europea, que han podido frenar las reformas desgraciadas que han tenido que ver con el sector agrario y pesquero y no lo han frenado, teniendo mayoría no han frenado esto que tanto daño ha hecho al sector agrario y pesquero. Es de verdad, o sea, es demagogia pura y dura. Vosotros, Partido Popular, mayoría en la Comisión Europea, habéis podido frenar esta medida y no lo habéis hecho, Y venís aquí abanderando ¿qué? Si hoy por hoy, Antonio, y veremos a ver cuando aprobéis los presupuestos, vamos a ver qué partida vais a contemplar para el PER. Y mira, Antonio, comenzabas tu intervención diciendo, desgraciadamente, que yo asentía con la cabeza, desgraciadamente esos comentarios al uso, donde de alguna manera tachan los tópicos andaluces de que vienen de algunos políticos como por ejemplo Durán y Lleida en Cataluña, que ha criticado mucho a Andalucía como una comunidad subsidiada, y que un compañero que viva en esta tierra, con lo importante que es para nuestro municipio el sector agrario, y que todavía subraye la palabra subsidiariedad, o sea, que de alguna manera pongas el acento en que los andaluces siguen viviendo de las ayudas de la administración. No, eso lo dices tú. De verdad, eso es lo que has dicho. Eso has dicho, los tú, andaluces Chari. siguen viviendo de las ayudas de la administración. No, eso lo dices Entonces tú. aquí el portavoz del Partido Andalucista que ha comenzado diciendo, los andaluces más lejos o más allá de los tópicos somos gente trabajadora, y que lo ha demostrado a lo largo de estos años. A nosotros nadie nos ha regalado nada, ni siquiera la administración, que ayuda en aquellos casos en los que lo necesitan. Hay familias que sin el PER simplemente no podrían salir adelante. Con respecto a Otros aspectos emergentes de Andalucía, si queríais, estamos sí, todavía en esta cuestión. Subrayar, sí, efectivamente, era lo que me venía ahora a la cabeza. Efectivamente, yo, cuando hablábamos de sectores emergentes, quería poner de manifiesto pues aquellos yacimientos de empleo hoy por hoy que destacan en nuestra comunidad autónoma, y hablaba ciertamente de la biomedicina, de la biotecnología, de la genética en sanidad. Y nos decían aquí los portavoces del Partido Andalucista y del Partido Popular que lo que les preocupa realmente al ciudadano de a pie es la micropolítica, ¿no? El que efectivamente cuando yo voy a un centro ambulatorio me atiendan de manera debida Pero es que ahí están los tiempos, y hoy precisamente que he tenido la oportunidad de asistir a un acto que dirigía o que presentaba nuestra consejera de Salud, María Jesús Montero, y ella ha dado datos concretos acerca de los tiempos en las operaciones, del número de intervenciones, de los listados cortos que a día de hoy hay en cada uno de los hospitales, de las atenciones que se llevan a cabo en cada uno de los centros ambulatorios, de que de 350 ambulatorios hemos pasado a 1.500 en nuestra Andalucía. Pero claro, esto no deja de ser un debate político donde yo, que pertenezco al Partido Socialista, tengo que poner en valor aquellas políticas mucho más positivas que negativas que se han llevado a cabo en el ámbito sanitario, y es totalmente lícito que el resto de portavoces pues traten de poner el acento en lo negativo, en lo anecdótico, porque el hecho de que tengas que ir a recoger un número y que tengas que esperar más o menos tiempo es anecdótico en conjunto con lo que hoy por hoy el peso específico que tiene la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Juan Manuel. Sí, yo ahí sí voy a coincidir en un detalle con la portavoz del Grupo Socialista, en que cuidado muchas veces con las críticas interesadas de determinadas posiciones ideológicas que se hacen de la sanidad pública, porque van orientadas, como es lógico, a un modelo de sanidad privada con copago. Entonces hay que tener cuidado, porque es verdad y que el modelo sanitario andaluz es muy importante y da respuesta a las necesidades de muchas personas, y que tiene carencias en los centros de salud de los pueblos, claro que las tiene, y que hay que mejorarle, que tenemos que pelear para que se mejoren a través de la inversión. Pero también hay que tener cuidado con esos mensajes, porque no podemos pasar por alto que con la sanidad pública se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas y sanitarias de todas las personas,
tengan más dinero o tengan menos. Y yo con esa parte positiva del desarrollo de nuestra autonomía sí me quedo. Y es verdad que hay que poner con una luz roja las carencias en el funcionamiento, pero que en otros modelos sanitarios no son mejores, son bastante peores. Por lo tanto, entiendo que es una crítica en muchos casos interesada, sin pasar por alto que hay colas en nuestros centros de salud y que hay que mejorarlos con más inversión, pero no yendo hacia la privatización de la sanidad. Luego, por otro lado, también es verdad, y una de las cuestiones que emerge no solo en Andalucía, sino en toda España, es el fracaso de un modelo de construcción, el fracaso de quienes apostaron en su día desde el Gobierno de la Nación, del Partido Popular, y que el Partido Socialista tampoco hizo nada para corregirlo, se dejó arrastrar por esa marea de aquellos años en los que se construía mucho y se generaba mucho movimiento de la economía, y quizás no supo ver o no quiso actuar contra un modelo que generó mucho dinero en poco tiempo, pero igual que generó dinero en poco tiempo, se esfumó y ha supuesto la parálisis casi total de la economía de este país, porque no se ha diversificado la economía. A mí me decía un albañil de Los Palacios, donde hay muy buenos albañiles y profesionales de la construcción. Quizás sea uno de los pueblos de la provincia donde más albañiles tenemos y muy buenos trabajadores de la construcción. Juan Manuel, si aquí no había problema con la construcción, si teníamos para construir un montón de años, lo que pasa es que lo hemos construido todo en 10, y en 10 años se ha construido todo, porque no se construía para favorecer las necesidades de quien quiere una vivienda, sino de quienes invertían, y sin mover un metro de tierra ni quitar un matojo de un solar, al otro día lo vendían y especulaban claramente con los terrenos y pegaban pelotazos urbanísticos por una legislación que lo ha permitido y que hoy por hoy ha dejado un sector sobredimensionado de parados, como es la construcción, y que a corto plazo no hay ningún sector en la economía que sea capaz de generar el número de empleos que se han destruido en la construcción. Izquierda Unida lo ha puesto sobre la mesa. Hay una alternativa para recolocar a un montón de personas que tienen ya cierta edad en la construcción y que difícilmente van a encajar en otros sectores. La rehabilitación de viviendas. Hagamos un plan, un gran plan y un gran acuerdo de rehabilitación de edificios públicos, de viviendas en mal estado, de bloques de piso, para favorecer la accesibilidad a muchos edificios que no la tienen garantizada. Y seguramente ahí sí podamos darle cabida a un montón de miles de personas que están desempleadas en Andalucía y también en nuestro pueblo, que difícilmente pueden ser reubicados en otros sitios. Continuamos ahora, Juan Manuel, si te parece, cerramos este turno con una intervención breve de los tertulianos. A mí me gustaría lanzar el mensaje que salió de forma espontánea aquel 4 de diciembre histórico y que el 28 de febrero recogieron los andaluces, que no fue otro que libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y nosotros creemos los andalucistas que el estatuto de autonomía es la herramienta adecuada para que Andalucía despegue y llegue por fin definitivamente a converger con el resto de las naciones que existen en España, con los pueblos de España. Me gustaría dejar claro que nosotros los andalucistas sabemos que ese espíritu está vivo todavía, está un poquillo dormido, ¿no? Porque quizás que alguna administración se ha dedicado a enchufarnos, como yo digo muchas veces de manera coloquial, Valium en vena, pero está un poquillo dormido. Pero bueno, nosotros los partidos políticos de hoy en día creemos que hay que despertar ese espíritu, coger el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y esto tiene futuro. Tiene futuro. Es el mensaje de esperanza que hay que lanzarle a todos los ciudadanos y a los jóvenes en especial, porque lo están pasando bastante mal hoy en día. Y a modo de anécdota, yo siempre digo que el Día de Andalucía no puede ser solo el día de Indurain, no puede ser solo el día del ciclismo, que a mí me parece una anécdota muy bonita y muy ecologista, que la gente monte en bicicleta y vaya a la Corchuela y se eche un día atrás, bien. A ver cuándo llega, y esto sí es una reivindicación que hago desde mi grupo, a ver cuándo llega a las administraciones públicas que verdaderamente el Día de Andalucía sirva para demostrarle a los andaluces que nosotros nos podemos sentir orgullosos de nuestro Estatuto de Autonomía, que tenemos un escudo que simboliza un Hércules joven, vivo, con un espíritu muy andaluz,
y a la vez la fuerza de los dos leones que tiene a su derecha y a su izquierda, y que tenemos una bandera que lleva un blanco de paz y un verde de esperanza, y por supuesto un himno que yo diría que es la envidia de todos los himnos que existen no solo en Europa, sino en el resto del mundo, porque habla de cosas tan interesantes como que los andaluces somos hombres de luz y que tenemos mucha cultura y mucho orgullo y tenemos mucho que ofrecerle al resto del mundo. Así como es verdad, como he dicho antes, que habla también, lanza algunos mensajes como la paz y la esperanza, que son muy necesarias hoy en día. Debemos sentirnos muy orgullosos y yo quiero que no se nos escape, porque hoy es un día no solo reivindicativo, sino también un día para decir eso, que hay esperanza y que la autonomía es nuestro vehículo y que seguro que con un buen piloto podemos llegar a un buen fin. Gracias, Pedro Amalio. Antonio, para cerrar nuestro debate, nuestra tertulia sobre Andalucía. Pues decir a lo que había comentado anteriormente sobre las necesarias mejoras en materia de industria, en materia de agricultura, que indudablemente hay que mejorar nuestra administración de justicia, indudablemente las competencias están transferidas a las comunidades autónomas desde hace varios años y todo el que pisa un juzgado sabe lo que se encuentra. La justicia es un servicio público esencial, eso hay que mejorarlo mucho, hay que mejorar efectivamente la sanidad pública. Yo no quiero copago, la sanidad pública, pero hay que mejorarla. Juan Manuel, está en la lista de espera ahí, pero tú sabes, igual que yo y todos los que están aquí, lo que se encuentra un vecino de Los Palacios cuando va al hospital de Balmes de urgencia, que no estoy exagerando, que es la triste realidad, que hay que mejorarlo, sí, que se ha avanzado, sí, hay que mejorar. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, y mucho, en sanidad y mucho. Después, en materia de educación, pues claro que también ahí están los índices de fracaso escolar, lo que decíamos anteriormente, también hay que mejorar y hay que quitar cantidad de cargos políticos de la administración, hay que quitar cantidad de gastos inútiles, superfluos. Tenemos más observatorios en la Junta de Andalucía que en toda España, hay 80 o 90 observatorios que no se sabe ni muy bien para qué y para qué valen, no sé cuántos miles de móviles, no sé cuántos coches oficiales. Se dijo que por parte de Griñán, cuando llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, que iba a reducir toda la burocracia administrativa y se ha quedado en agua de borraja. Eso lo agradecerán los ciudadanos, porque ese dinero se podrán invertir en materias como las que acabo de indicar anteriormente, la sanidad, la educación, justicia, agricultura, etcétera. Y por supuesto, acabemos de una vez por todas con la corrupción y acabemos con el despilfarro. Indudablemente, si esos 700, 800, 600, los que sean millones de euros, de los que se ha dispuesto de forma indiscriminada, sin compasión, durante 10 años por parte de una serie de responsables políticos del Partido Socialista, pues porque es el que ha gobernado en la Junta de Andalucía en los últimos 30 años, se hubiera destinado a esto que acabo de indicar anteriormente, a mejorar la justicia, la sanidad, etcétera, indudablemente mucho mejor nos iría a todos. Y por supuesto no quiero dejar de pasar, como decía anteriormente el Partido Andalucista, en dar un mensaje de esperanza. Por supuesto que sí, se ha avanzado, pero podemos avanzar mucho más y hay que avanzar mucho más en la línea de la reforma en aspectos básicos, en aspectos esenciales y siempre diciéndole a los andaluces la verdad. Entendemos que desde los grupos políticos en un día como hoy, ya lo ha hecho el portavoz del Partido Andalucista, tenemos que mandar un mensaje de ilusión, incluso a ese 1.200.000 parados, a esas 300.000 casas de familia en las que no entra ningún ingreso. Esto va a cambiar, no va a cambiar de un día para otro, porque el Partido Popular no va a engañar a nadie. El Partido Popular no va a hablar de brotes verdes cuando los brotes sean grises. El Partido Popular va a decir en cada momento la verdad de las cosas, y si se prevé que este año todavía va a costar trabajo recuperar o bajar la cifra de desempleo, lo vamos a decir a la gente, porque la gente, los andaluces, merecen la verdad. Muchas gracias, Antonio. Chari, para despedir este bloque sobre Andalucía. Los andaluces se merecen oír la verdad ahora y siempre. Recordemos todavía aquella desgraciada guerra y lo que el Partido Popular referenciaba con respecto a ella. La verdad hay que decirla siempre, venga de donde venga y estemos en el grupo político en el que estemos. Yo quisiera cerrar por parte del Grupo Socialista nuestra intervención poniendo el acento en la Andalucía de progreso que tenemos hoy día,
en donde lo que cabe destacar son tanto la concertación social como lo que hemos conseguido en derechos sociales. Yo creo que esa es la bandera fundamental que debe de izar el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos hablado de una segunda modernización, donde tanto en infraestructura como en todo lo que tiene que ver con el mundo de las nuevas tecnologías, hemos logrado a través de la globalización, de alguna manera poder acceder a aquellos modelos políticos ejemplares y tratar de extrapolarlos a nuestra comunidad autónoma. Pero sobre todo lo que este Gobierno tiene muy claro es que de ninguna manera va a adoptar nunca políticas que resquebrajen el estado de bienestar y que de ninguna manera rompa la desigualdad que hoy día, desgraciadamente, algún grupo político que otro postula a través del copago sanitario, el copago en educación, una reforma laboral que no tiene sentido ninguno, que resta derecho a trabajadores y que le da la concesión de manera absoluta al empresario frente al trabajador, y que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a seguir teniendo muy claro que para nosotros lo principal y más importante son las personas, aunque para otros sean los números. Muchas gracias, Chani. Juan Manuel, cierra este turno de palabra. Este es el último turno, el del tercer punto del debate. No, cerramos la parte dedicada a Andalucía. Perfecto. Concluiremos el debate hablando de nosotros, de Radio y Televisión Los Palacios. Perfecto, gracias. Yo solamente un par de cosas. Antonio, yo no te he dicho que tú hayas hablado del copago y has saltado tú. O sea que te has dado por aludido, porque alguna referencia tendrá el Partido Popular en el tema de la sanidad privada. Yo también coincido en que hay que lanzar un mensaje de ilusión. Yo me quedo con la ilusión con la que nuestros niños y nuestras niñas conmemoran el Día de Andalucía en los colegios, con la que hay algunas conferencias sobre lo que significa y ha significado acceder a nuestra autonomía, pero está claro que tenemos que inculcarle a la sociedad andaluza el espíritu reivindicativo de aquel 4 de diciembre, donde cualquier chavalillo de Andalucía, por joven que fuese, sabía que teníamos que echarnos a las calles para que no nos robasen lo que era nuestro, y que las cosas no se consiguen porque sí, las cosas se consiguen porque hay que pelear duras por ellas. Y eso hay que hacerlo desde las distintas administraciones. Y hoy aquí yo pienso que es un ejemplo de aquello que decíamos antes, que en esos 30 y algo de años, más de 30 años de autonomía, también de democracia, pues nos ha permitido que los andaluces podamos debatir desde distintas posiciones políticas, con tolerancia, con respeto, y no es mala la crítica o el diálogo político. Yo pienso que es positivo y eso es lo que tenemos que trasladarle a la ciudadanía. No un mensaje de crispación, sino que en lugar de mirarnos el ombligo desde un narcisismo, yo pienso que no conduce a ningún lado, decir qué buenos somos, criticar lo que está mal y plantear alternativas para mejorarlas, ¿no? Yo pienso que siempre, y al menos desde Izquierda Unida así lo hemos planteando alternativas para la mayoría, para las personas que más lo necesitan, porque ese es el espíritu también con el que nace nuestro Estatuto de Autonomía y la Constitución española, que yo creo que hoy tiene un desarrollo, o en su espíritu y en su letra, es mucho más progresista que todas las políticas que se han desarrollado después por parte de los distintos gobiernos. Tiene un espíritu mucho más avanzado, una letra, una norma mucho más avanzada que los distintos gobiernos han sido incapaces de desarrollar. Y España se constituye en un Estado social y democrático de derechos, y Andalucía es una parte muy importante, y hoy con determinadas políticas estamos viendo o sufriendo una regresión en esos derechos sociales que parecían que estaban conquistados y que eran una garantía, una línea que nadie se iba a atrever a sobrepasar, y que se están vulnerando continuamente para perjudicar y no para favorecer a las personas que más falta le hacen, ¿no? Yo creo que ahí las administraciones públicas, por lo menos desde la posición ideológica que yo defiendo, es donde tenemos que volcarnos y no permitir a la ciudadanía que nos recorten los avances que ya teníamos consolidados. Hay que ir siempre a mejor, no a peor. Pues con la intervención del alcalde concluimos, como decía, nuestro debate, nuestra tertulia sobre Andalucía, pero quería pedir a los portavoces, a los representantes de los grupos políticos, como hoy celebramos nuestro aniversario, que hicieran una valoración del trabajo que durante 26 años Radio Unión y 21 años Televisión Los Palacios ha venido haciendo, cumpliendo con esa función pública de información al ciudadano de Los Palacios y Villafranca. Pedro, tu valoración. La valoración no solo mía, sino del grupo andalucista y del partido andalucista a nivel local, no puede ser otra que en positivo, siempre en positivo. Nosotros creemos que efectivamente hay dos partes en esta radio televisión local municipal.
Una parte son los trabajadores, que se parten la cara, por supuesto, cada uno desempeñando su puesto de trabajo lo mejor que puede y como mejor puede. Y desde aquí mi grupo no tiene más que aplaudirlo porque, en fin, cada uno su trabajo espera superarse día a día. Y eso se ve porque con los medios técnicos que tiene esta televisión local, salir todos los días al aire, como se dice coloquialmente en el argot televisivo, algunas veces me consta que os las veis y os las deseáis, por lo tanto el sentimiento de mi grupo es en positivo. Otra cosa distinta es después, digamos, la manifestación que hacen los partidos políticos de esta televisión local municipal, que es un instrumento, evidentemente, un instrumento muy potente a nivel local. Y, por ejemplo, estos debates sobre el Día de Andalucía, hace ya muchos años que no se celebraban. No sé, me consta e intuyo por qué no se hacían. Quizás es que no interesaba a la persona que estaba gobernando en aquel momento. No debieron dejarse nunca de emitirse. Hubo, perdón, una tertulia en 2004, pero fue una tertulia. 2004, hace ya 8 años. Como dato para exactamente, bueno. Bien, gracias por tu aclaración. Gracias por tu aclaración. Estamos a empate, 1-1, Carmen. Bien, simplemente quería decir eso, que, hombre, el futuro, yo espero que el futuro, sobre todo a los trabajadores, os depare algo bueno y satisfactorio. Sabéis que hay por ahí un decreto de televisiones locales municipales que son a través de, bueno, que ya se dieron cada una de las que nosotros nos podemos acoger, que entramos dentro de una comarca que es Los Molares, Utrera, El Coronil y Los Palacios, que tenemos que ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento de Utrera, que se haga lo antes posible y por supuesto vaya a tener el apoyo del Grupo Municipal Andalucista y de nuestro partido a nivel local para que evidentemente no se pierda ni un puesto de trabajo y consigamos lo máximo posible para este pueblo, como no puede seguir siendo de otra forma. Y me gustaría terminar, no sé si es la última intervención, pues diciendo en voz alta aquello por lo que muchos hemos luchado y hemos trabajado. Y quiero que se sobreentienda que nosotros no queremos los andalucistas una independencia de Andalucía porque no somos nadie. Es más, somos muchos los que creemos que España es lo que es gracias a los andaluces, por lo tanto lo que sí queremos es no depender. Así que un grito de esperanza y de libertad y viva Andalucía libre, que hoy toca. Muchas gracias, Pedro Amalio. Antonio. Bueno, ya me conoces, yo no, entre lo políticamente correcto y lo que pienso, normalmente opto por lo que pienso, ¿no? Salvo circunstancias excepcionales. Entonces, por un lado, hablar de los profesionales de la televisión, pues, ¿qué se puede decir? Pues que habéis realizado y estáis realizando una labor digna de encomio. En cuanto a la labor social que ha realizado la televisión durante estos años, también digna de encomio, ha llevado a muchos rincones de nuestro pueblo, a muchas personas necesitadas, a muchas personas mayores que no se pueden desplazar a los distintos acontecimientos, pues lógicamente ha llevado pues los distintos aconteceres de la vida diaria. Bien, por ahí, bien. Pero lo que no me ha gustado nada, y no puedo dejar de decirlo, es que esta televisión ha estado manipulada durante muchos años, con mayúsculas, resaltado y en negrita, manipulada durante muchísimos años al servicio del poder político, del PSOE, pero de una forma bestial, con una dirección política muy desafortunada y con una línea política también muy desafortunada, una línea politizada, porque la televisión, esta televisión, es la televisión de todos, y como televisión de todos, lógicamente debe estar al servicio de todos. Que en los palacios la gente ya sabía, antes del 22 de mayo, que esto no era el mundo feliz de Aldous Huxley, es decir, que aquí no todo era bonito y concurso de aceitunas, en mostaza, los pitufos, no, que había más cosas en los palacios, que aquí no todo es la belleza de los cuadros y los pájaros cantando, como parecía que resultaba de la televisión. Es decir, que aquí había y sigue habiendo muchos problemas, y esta televisión está para recoger lo positivo, lógicamente, pero también lo negativo. En definitiva, bajo mi punto de vista, humildemente, para tratar informativamente todos los temas con objetividad y desde una perspectiva no política o apolítica. Eso no quiere decir
que no se trate, lógicamente, temas políticos. Si la política está en nuestras propias vidas, pues tendrá que tocarla la televisión. Pero sí tenemos que procurar entre todos no politizar la televisión, que la televisión dé la información que tenga que dar de las actividades políticas, pero ya está. De hecho, todos los grupos políticos, a instancias del Partido Andalucista, aprobamos en uno de los últimos plenos la constitución de una comisión a tal fin, o de una junta de portavoces que hasta este momento no se ha puesto en funcionamiento. Me queda la coletilla. Desde el 22 de mayo para acá, desde el 22 de mayo, hombre, se ha visto un cambio, indudablemente. Todavía ha habido aspectos que se puso de manifiesto en aquel pleno, el portavoz del Partido Andalucista y los demás portavoces lo pusimos, que son muy mejorables, pero que vamos por el buen camino, indudablemente. Debates como estos y otra serie de actividades en la vida diaria de la televisión, en la información diaria, así lo demuestran. Creo, en ese sentido, que vamos por el buen camino, pero queda mucho por recorrer. Por tanto, profesionales, chapó, lo que es la dirección política, la línea politizada y la manipulación de la televisión durante años y años que han sufrido, no ya los partidos políticos de la oposición, sino los propios vecinos que no han visto una información objetiva, real y veraz. Eso ha sido realmente lamentable. Pues muchas gracias por tu sinceridad. Y feliz día de Andalucía a todos. Muchas gracias. Chani. Yo, sin ánimo de polemizar, daros la enhorabuena a todos los compañeros, hombres y mujeres que habéis trabajado por esta televisión y por esta radio a lo largo de estas más de 2 décadas. Yo apuesto también por lo plural, apuesto por una televisión plural y con rigor en la información. Y poner de manifiesto que esta televisión no solo ha servido desde el punto de vista informativo y divulgativo, sino que ha tenido una proximidad con los ciudadanos que creo que ha sido digna de destacar. Habéis hecho la televisión, como decía el portavoz del Partido Popular, de todos los palaciegos y de todas las palaciegas, con programas de actualidad que han hecho copartícipes de verdad a los ciudadanos, donde se han podido expresar, se han podido manifestar. Yo creo que eso es algo que caracteriza de una forma muy singular a nuestra televisión, a la televisión palaciega, que por supuesto ha puesto por una televisión, ya digo, plural, creo que es lo justo, una televisión con rigor, que dé noticias de una manera objetiva. A veces entiendo que no es tan fácil, pero sobre todo esa mediación que habéis hecho entre la ciudadanía palaciega, los temas de actualidad, que yo creo que es lo que más caracteriza a una televisión municipal, y es que determinados medios a otra escala, a nivel regional, a nivel nacional, no recogen lo cotidiano, y nuestra televisión municipal ha sido capaz de mostrar la realidad y el día a día de nuestro municipio. Así que mis más sinceras felicitaciones a todos los que trabajáis en la televisión local y feliz Día de Andalucía a todos los televidentes. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias también. Yo no puedo más que coincidir con una parte de las palabras que ha dicho el portavoz del Partido Popular, y además el pueblo, bueno, pues conoce perfectamente nuestra opinión y la labor de denuncia política que hemos hecho durante años, porque hemos sufrido las consecuencias de una etapa que nosotros entendemos que no ha garantizado la objetividad ni tampoco la pluralidad política conforme pedía el pueblo. Eso es evidente, lo hemos visto, y lo que yo sí me congratulo es de, aún habiendo aspectos por mejorar, y evidentemente yo me alegro y quiero seguir recibiendo críticas como alcalde para ir mejorando y para que entre todos podamos hacer una televisión mejor, pero no puedo pasar por alto la extraordinaria labor que se está haciendo por parte de los profesionales de la televisión, a los que estamos dejando trabajar con un grado de autonomía muy importante, porque una cosa es que el alcalde sea el jefe de personal del ayuntamiento y otra cosa es que esto sea la oficina de la Gestapo, ¿no? Y yo me congratulo de que después de muchos años hayan vuelto los debates democráticos entre políticos, entre el sector de la agricultura, entre los empresarios y los sindicatos. Yo creo que eso le da vida a la sociedad y es importante que los ciudadanos conozcan pues las opiniones de todo el mundo. A unos les gustarán más, a otros les gustarán menos, pero una televisión pública debe dar reflejo de todo eso que se está haciendo, y yo pues me congratulo de haber contribuido, en este caso, dejando iniciativas, porque yo pienso que se están enriqueciendo con las aportaciones de los profesionales que están en la televisión, muy buenos profesionales. Se está trabajando con productoras privadas, que se está contribuyendo a generar puestos de trabajo en este pueblo, con programas de producción propia sobre temas de nuestro pueblo.
y en definitiva pues se está, pienso que garantizando esa pluralidad política, evidentemente con el respeto que tienen todos los grupos políticos y también la actividad institucional de un alcalde o del gobierno municipal, ¿no?, que no la podemos eliminar. En ese sentido yo pienso que se están dando pasos importantes que no podemos obviar. Y por otro lado yo me quedo con lo positivo, no olvidando esa parte de crítica política por una gestión, evidentemente, de la que no son responsables los trabajadores y trabajadoras, pero sí unas directrices políticas que se han marcado durante años. Me quedo con la parte muy positiva de contar, después de tantos años, con un archivo audiovisual privilegiado, habéis reflejado y habéis plasmado, y tenemos ahí muchas cintas y DVD que habrá que digitalizar, esa cinta en VHS, la historia de nuestro pueblo de los últimos 26 años, donde hay imágenes de vecinos, de eventos que se han realizado, unos que se continúan realizando y donde luego nos vemos con las imágenes cuando éramos niños, otros ya no se realizan y que han pasado la historia. Y eso es un legado que nos va a dejar la televisión después de tantos años, de más de 25 años, 26 años, y que no hacen más que marcar también la evolución histórica de los palaciegos y palaciegas de nuestro pueblo, y que cuando pasen los años pues contaremos con un archivo histórico privilegiado que podremos consultar cuando seamos más mayores, que nuestros niños pues podrán también disfrutar digitalizándolo. Yo me quedo con esa parte también positiva de haber servido de instrumento para plasmar en esas imágenes la historia viva de nuestro pueblo y que tiene un valor incalculable. Quizá hoy no sepamos apreciarla, pero cuando pasen los años sabremos darle el valor importante, y en esa labor evidentemente hay que destacar el trabajo de los profesionales que habéis estado, unos pasaron y ya no están y otros continúan desde hace muchos años, y que yo pienso que sois los grandes protagonistas, porque al final los gobiernos pasan o pasamos y vosotros quedáis y seguir realizando un trabajo. Lo importante es ser sensato y dejar que la gente trabaje con un amplio margen de libertad y de autonomía, porque yo pienso que se desarrollan así mejor los proyectos. Pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestras palabras. Deciros que Televisión Los Palacios pues sigue en ese afán de progreso. Hemos cambiado nuestra imagen corporativa, como pueden ver aquí abajo a la izquierda, a la derecha de sus pantallas tienen la nueva imagen, que es la denominada mosca televisiva. También estamos en internet, pueden ver a través de un canal nuevo en YouTube, RTV Los Palacios, pues todos los programas que estamos realizando, incluido este debate, y además pueden seguirnos a través de Facebook en las nuevas redes sociales, con lo cual seguimos avanzando y acercándonos al ciudadano, que en definitiva es nuestra misión, nuestro objetivo. Dar las gracias, por tanto, a las personas que nos han acompañado, representantes de los distintos partidos políticos. Os esperamos para el debate, el próximo debate de cara a las elecciones andaluzas, que lo tendremos muy pronto, y a todos ustedes gracias por acompañarnos. Feliz Día de Andalucía y que sigan aquí en Televisión Los Palacios.